Seguimos en este especial sobre la polémica del ranking Doing Business y nuestro país con la pregunta más importante. ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Por qué se hicieron? ¿Y eran realmente necesarios? Eso vamos a analizarlo con el ex representante de nuestro país en el Banco Mundial, Ricardo Raineri. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. ¿Cómo estamos, Nicolás? Un gusto estar acá con usted para poder conversar de este tema que ha sido tremendamente controvertido y nos despertamos el día sábado con esta tremenda sorpresa, digamos, de las declaraciones del economista jefe del Banco Mundial al Wall Street Journal. Ricardo, usted estuvo como representante de Chile en el Banco Mundial, nominado por el ex gobierno de Sebastián Piñera, y tuvo cercanía con los cambios que se hicieron en el Doing Business. ¿Cuál fue esa cercanía exactamente? Yo fui parte del directorio del Banco Mundial. El Banco Mundial podríamos mirarlo como una cooperativa que tiene dueños, y esos dueños son los países, los 190 países que de alguna manera conforman esta institución, y estos países tienen una cantidad de acciones, ¿ya? De esta organización, y dependiendo de la cantidad de acciones que uno tiene, digamos, le da ciertos derechos de voto. Los países más grandes, podemos pensar Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, China, Japón, ¿ya? Ellos tienen un director permanente en el directorio del Banco Mundial que tiene 25 miembros. Los países que somos más chicos nos tenemos que juntar con otros países para tener una cantidad de acciones que nos permitan acceder a una silla. Chile conforma silla con Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Tenemos es la silla del Cono Sur. Chile tiene aproximadamente el 0.4% de las acciones del banco, o sea, no tenemos el 1%, el 0.4% de las acciones del Banco Mundial. Al ocupar esa silla, entonces, fue cuando usted llegó a... Y en este acuerdo, en esta silla del Cono Sur, ¿ya? Hay un acuerdo de rotación de quién ocupa qué posición de la silla en qué momento. La silla tiene un director titular, un director alterno y 6 asesores, ¿ya? Y hay un acuerdo de rotación entre estos 6 países de quién ocupa qué posición en qué momento. A mí me tocó representar a Chile cuando a Chile le correspondía la posición de director alterno, ¿ya? Y ciertamente es una posición de director del banco, y en esa posición me tocó ser parte, podríamos decir, de este proceso de análisis de cambios metodológicos al Doing Business. ¿Cómo se da este proceso de cambio metodológico al Doing Business? Primero, yo creo que hay que partir diciendo que el Doing Business es un informe que tiene metodologías que se van revisando y calibrando año a año. Sin embargo, el año 2012, con la llegada del nuevo presidente del Banco Mundial, Jim Kim, ¿ya? A mediados de año entra él al banco y en octubre anuncia, ¿ya? Producto del 10º aniversario del Doing Business, un estudio profundo de las metodologías del Doing Business, y para eso él convoca un panel de 11 expertos dirigidos por el ex ministro de Finanzas de Sudáfrica. Y en ese que estuvo también el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como Felipe Larraín no formó parte de ese panel. Ah, ya. Entonces, el presidente del Banco Mundial forma lo que se llama el panel independiente, el Independent Panel, ¿ya? Que entre, podríamos decir, diciembre de 2012, mediados del 2013, ellos analizan el informe, analizan las metodologías y hacen recomendaciones de perfeccionamiento al staff del banco, a los funcionarios del banco que están a cargo de la elaboración de este informe. ¿Cuáles fueron los cambios en general y que obviamente se aplican a todos los países? No es que se aplique uno en específico a uno y otro totalmente distinto a otro, es general. Son cambios metodológicos para el informe. Las metodologías son las mismas para todos los países. No hay un país que tenga una metodología especial. La metodología es la misma para todos los países. Y se hacen estas recomendaciones de cambios metodológicos que son discutidas por el staff. Siempre hay un diálogo con el board, con el directorio del banco, donde el staff le presenta al directorio: estamos pensando hacer estas cosas. El directorio, como cuerpo colegiado, se junta con el staff, opina, hay intercambio de ideas, de opiniones, y finalmente, podríamos decir el año final de 2013, 2014, ¿ya? El staff toma decisión respecto de qué cambios metodológicos recomendados por este panel independiente son los que se van a implementar. Y esos cambios metodológicos recomendados por este panel independiente son mayoritariamente incorporados en el Doing Business del año 2015 y 2016.
2016. El Doing Business 2015, Doing Business 2016. Y esos cambios metodológicos en general son la forma de otorgar puntaje a las distintas áreas o también los profesionales que son consultados en los distintos países. Se perfeccionan, como bien tú lo mencionaste, digamos, el Doing Business mira 11 áreas. De esas 11 áreas, solo 10 de ellas son las que se consideran en el ranking. La 11ª área el mercado laboral. Es el mercado laboral, que no es parte del ranking, ¿ya? Entonces, con esas 11 áreas se elabora este ranking de cómo se ven los países uno respecto de otro. Y lo que se hizo con la reforma, los cambios metodológicos, fue mejorar el cómo se medían cada una de estas áreas. Muchas veces tú medías un área mirando si existía un cambio legal, pero no estabas viendo cómo ese cambio legal posteriormente se implementaba, ¿ya? Entonces, de alguna manera se le agregaron, ¿ya?, otras variables a cada una de las áreas para medir de mejor manera el impacto de cada uno de los elementos que están midiendo en el ambiente de negocios de la empresa. Lo que dijo Paul Romer en su entrevista en el Wall Street Journal es que para el caso de Chile se hicieron cambios random. Y lo que los norteamericanos pueden decir por random tiene varias lecturas: aleatorio, o sin razón de ser, o sin una razón profunda. Entonces, ¿es posible que en el Doing Business se le hagan cambios para Chile de manera random y que tenga algo de asidero las acusaciones de Paul Romer? No tiene ninguna posibilidad que hayan cambios random. El Doing Business se elabora sobre la base de datos duros, ¿ya? Los gobiernos están plenamente informados de las modificaciones que se están haciendo a este informe. Por algo tienen un representante en el board que está en permanente contacto con las autoridades en Chile, y al mismo tiempo la gente del mismo Doing Business está en contacto permanente con autoridades del Ministerio de Hacienda, con autoridades del Ministerio de Economía y de cualquier otra institución del Estado en Chile que tenga alguna relación con el Banco Mundial o, en este caso particular, con el informe Doing Business. Entonces hay un diálogo permanente entre el gobierno y el Banco Mundial respecto de estas reformas, y los gobiernos saben que tienen que correr para llegar con sus reformas para que sean incorporadas en el Doing Business del año respectivo. El Doing Business tiene una fecha de cierre que generalmente puede ser por ahí, me parece, el 1 de junio de cada año, y si tú no llegaste con tu reforma implementada, o sea, que puedas hacer un check de que realmente cumpliste en el 1 de junio, esa reforma ya no es incorporada en ese Doing Business. ¿Y ustedes es de la opinión que estos cambios metodológicos fueron correctos? Yo creo que los cambios metodológicos fueron para bien, permiten tener una mejor herramienta, y hay que entenderla que es una herramienta que permite medir de mejor manera el ambiente de negocio. Cuando pensamos, por ejemplo, en tema de acceso a energía eléctrica, que es uno de los elementos que aparece en el Doing Business, ¿ya?, inicialmente se partió midiendo acceso a energía eléctrica casi como si yo tengo posibilidad de enchufarme. Casi si uno tiene un empalme en la empresa. ¿Tengo el palme o no tengo el palme? Y por ahí partió la medición. Pero ciertamente eso no me dice nada respecto de la calidad del suministro eléctrico. Yo puedo estar conectado, puedo tener empalme, pero puedo tener un suministro eléctrico de muy mala calidad, con muchas interrupciones. Entonces, lógicamente, el Doing Business se ha ido expandiendo para ir midiendo mejor lo que tú quieres medir. Y eso ha ocurrido en todos los indicadores. A juicio de usted, entonces, tiene razón el ranking oficial que dice que Chile cayó en 2013 del puesto 37 al 57, 20 puestos, y no tiene razón Paul Romer que dice que no se debían haber aplicado los cambios, y sin los cambios Chile solamente habría bajado 5 puestos. Claro, si uno lee cuidadosamente el Doing Business, en la introducción del Doing Business siempre se hacen, ¿ya?, salvedades de que se llama la atención de que hay que tener cuidado en su lectura, porque las metodologías van cambiando, ¿no? Y no necesariamente los datos de un año son plenamente comparables a los datos del otro año, porque estamos comparando muchas veces peras con manzanas. Qué bueno que dice esto, porque lo vimos en la primera parte del programa, hay una gráfica que hicimos, donde mostramos cómo ha ido Chile en el ítem pagar impuestos. Lo voy a pedir al director si lo puede mostrar de nuevo, porque en el último año, en el último ítem 2017, en el ítem pagar impuestos, Chile bajó mucho. Cayó, por ejemplo, del año 2016 estaba en el puesto 33 y se pegó un salto, más que salto, un desplome enorme. Aquí lo estamos viendo en la gráfica, en la primera línea. 2016 puesto 33 y el año 2017 en el puesto 120, una caída de casi 90 lugares. Entonces, ahí obviamente hay algo que precisar.
Hay que precisar, esa precisión está explicada por el Banco Mundial, digamos, en lo que son sus statements que hace respecto del caso de Chile. Uno se puede ir al statement que emitió particularmente el año 2016, donde menciona explícitamente la situación del pago de impuestos en Chile. Está con un asterisco, de hecho, la evaluación. Al mismo tiempo, tenemos que se amplió. Si nosotros miramos el Doing Business 2017-2018, se amplió también el número de variables que se está midiendo en el tema de pago de impuestos, incorporándose qué es lo que ocurre después de que tú haces tu declaración de impuestos. En temas, por ejemplo, de que si tú tienes que recibir una devolución, qué tan expedito y qué tan fácil es recibir esa devolución. ¿Ya? Y ahí es donde esa ampliación de variables que son usadas para medir el pago de impuestos es donde Chile de alguna manera sale peor evaluado. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que golpeó fuerte ya a Chile en términos de lo que es la evaluación del pago de impuestos? Fue la reforma tributaria. Si nosotros miramos... Y se da este salto entonces porque el 2017... fue el último año y entra en pleno régimen también en la Operación Renta 2018. También, si nosotros miramos desde el Doing Business 2011 al Doing Business 2018, aproximadamente tenemos 8 reformas que registra el Doing Business para Chile. ¿Ya? De esas 8 reformas tenemos que 6 de ellas ocurren hasta el Doing Business 2014, o sea, Doing Business 2011 o Doing Business 2014 registran 6 reformas evaluadas positivamente por el informe, evaluadas positivamente por el Banco Mundial, que le permitieron a Chile eventualmente mejorar su posición en el ranking internacional. Del Doing Business 2015 al Doing Business 2018 tenemos solamente 2 reformas que da cuenta el Doing Business. De esas 2 reformas, hay una de ellas que es evaluada positivamente y la otra evaluada negativamente, que fue la reforma tributaria. Por primera vez, ¿ya? Desde que se lleva a cabo el registro de Doing Business, Chile tiene una reforma que es evaluada negativamente. Y si uno piensa cuál es la peor nota, o sea, ¿por qué nos castigamos? ¿Ya? En términos del ranking Doing Business, es el fuerte aumento en la tasa de impuesto corporativo. O sea, la tasa de impuesto corporativo aumentó de 20 a 27%, y lo que más pesa, podríamos decir, en términos de el pago de impuestos en este ranking, es la tasa de impuesto corporativo, que al final del día es lo que más le importa a las empresas. O sea, realmente qué tan caro, ¿ya?, es hacer negocio en un país en términos de los tributos que tengo que pagarle al Estado. De hecho, en los últimos años, por ejemplo, Chile mejora en resolver la insolvencia, lo mencionábamos, en los permisos de construcción, aunque a algunos les pueda parecer raros, sobre todo las últimas noticias que hemos visto. Chile sube en permiso de construcción, pero cae, lo hablábamos, en pagar impuestos, en obtener créditos, también cae en el comercio transfronterizo, etcétera. Quería preguntarle, pero, Ricardo, déjame aclarar otro tema importante. Si nosotros no hacemos nada, lo más seguro es que vamos a empezar a caer en el ranking, porque otros países están haciendo reformas y ellos van subiendo. Eso quería preguntarle, ¿ya? Porque a primera impresión uno puede decir, Chile lo está haciendo peor al caer 20 puestos de manera oficial en el ranking. Pero, ¿cuál es la correcta lectura? ¿Que Chile lo está haciendo peor o es que otros países lo están haciendo mejor? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, si miramos la reforma tributaria, claramente lo que nos están diciendo es que lo estamos haciendo peor. Pero a grosso modo, no solamente la reforma tributaria. Si dejamos de lado la reforma tributaria, eventualmente nosotros vamos a caer en el ranking si es que otros países hacen reformas que les ayudan a ellos mejorar el ambiente de negocio. Entonces, aun cuando nosotros no empeoremos nuestro ambiente de negocio, en términos relativos vamos a quedar peor a nivel internacional si otros países están mejorando su ambiente de negocio. Entonces, este es un informe que es dinámico y por eso es que las autoridades en el país tienen que correr para de alguna manera poder hacer reformas que permitan dar una buena señal respecto de que Chile sigue siendo un país líder en términos del ambiente de negocios para las pequeñas y medianas empresas. Ricardo, me quedan 30 segundos para la última pregunta. ¿Es posible manipular con una intención política los resultados del Doing Business? Absolutamente no. Lo que dijo Paul Romer es fuera de cualquier realidad. ¿Ya? ¿Hay procesos de control que lo evitan? Hay procesos de control, yo creo que hay que dejar bien claro. Paul Romer, él dio una entrevista al Wall Street Journal que no la consultó, no la conversó con ninguna autoridad superior del banco.
Él se fue con esta idea de un complot internacional en contra de Chile sin haberlo hablado con sus jefes. Es más, la entrevista que él da al Wall Street Journal no fue comunicada a la Oficina de Relaciones Externas, por lo que yo entiendo, del Banco Mundial. La Oficina de Relaciones Externas es la que se dedica a contactar a los medios de prensa para que hayan este tipo de entrevistas. Y si hay una entrevista de este calibre, del economista jefe, es altamente seguro que el señor Romer habría estado con una persona de la Oficina de Relaciones Externas a su lado grabando la entrevista, ¿ya? Y eso, por lo que yo entiendo, no se dio, no es el caso, a tal punto que el banco se tiene que salir desdiciendo, ¿ya?, estas acusaciones que generaron un tremendo terremoto político en Chile, que llevó a la autoridad, a varias autoridades de gobierno, a levantar suspicacia respecto de la integridad de personas, respecto a la integridad de nuestro ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respecto a la integridad de quien dirigió el Doing Business, Augusto López Claro, ¿ya?, y de todas las personas que hemos trabajado en este informe. Entonces es absolutamente descabellado lo que planteó Paul Romer, y el mismo banco lo desmintió, y él también se tuvo que desmentir respecto de sus dichos. Lo que sí está claro es que hay una crisis interna muy fuerte en el Banco Mundial. Ricardo Raineri, ex representante de nuestro país en el Banco Mundial, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. De esta forma terminamos este especial para entender de manera más técnica la que sin duda ha sido una de las mayores polémicas económicas políticas de nuestro país en el último tiempo, el índice Doing Business. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN.